Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Hoy estamos en un domingo más de palabra, compartiendo con ustedes lo que el Señor nos ha puesto en el corazón para compartir. Les deseamos a todas las mamis que nos están viendo un feliz Día de la Madre. Y como se darán cuenta, pues ya desempolvamos nuevamente el púlpito. Pensamos que esta situación iba a acabar un poco más rápido de lo que pensábamos, pero la situación pues ha ido llevando un poquito más de tiempo y pues nuevamente hemos decidido desempolvar el púlpito. Ya me había sentido también un poquito raro estar ahí sentado porque yo necesito estar caminando, necesito estar parado enfrente. Y entonces, bueno, creo que van a ver a otro Josué distinto al que está sentado aquí en la sala. Bienvenidos nuevamente a las puertas de esta casa que se abren, su casa también. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a empezar con este tema que traemos el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fe. La fe, si nos vamos al original en el griego, pues se conoce como pistis, ¿verdad? Es la palabra pistis. Dice que es persuasión, credibilidad, convicción, confianza en Cristo, seguridad, creencia y fidelidad. Si nos vamos a Hebreos 11:1, donde dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pues cuando hablamos un poco de certeza, pues nos damos cuenta que la certeza es aquella seguridad factual o de que nos tiene que constar a nosotros de constatación, que si tiene como garantía algo, que sea verdadero o que sea falso. O sea, la certeza es algo que a nosotros nos conste que es correcto o que es incorrecto, que es cierto o que es falso o que es verdadero. Sobre algún conocimiento de algo, ¿verdad? O algún asunto. La convicción, si nos vamos pues al diccionario, dice que es equivalente a creer. Miren eso que está diciendo acá. Es el estado de la mente en que el individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o alguna cosa. Entonces, regresando a Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos y la convicción de lo que no vemos. Entonces, agarrando esto que nos está diciendo es que nosotros, pues a nosotros nos consta las cosas que van a pasar, aunque nosotros no las estamos viendo, como dice aquí el autor de los Hebreos. Entonces, tenemos esa convicción, ¿verdad? Como dice aquí, es equivalente a creer. Nosotros estamos creyendo algo que no vemos y está siendo algo que lo creemos tanto que es una certeza que realmente sabemos que esto que nos están diciendo así es o que esto que va a pasar así va a ser. Entonces, Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, si nos quedamos con lo que nos dice anterior, el autor de Hebreos, dice que la certeza es, la fe, perdón, es esa certeza de lo que nosotros esperamos, ¿sí? Y con esa convicción, ¿verdad? Con esa credibilidad, con ese creer de que lo que va a pasar, así va a ser, pero que la fe viene del oír y el oír de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros no dejemos de escuchar la palabra, no dejemos de estar sintonizando, pues ahora virtualmente, pues las prédicas que se están realizando, lo que se está hablando del Señor, ¿verdad? El estar leyendo constantemente la palabra, eso es sumamente importante. No podemos dejar de hacerlo. Entonces, todos los días tenemos que estar leyendo la palabra del Señor, eso es sumamente clave. Tenemos que meditar, como dice la palabra, tenemos que meditar en esta palabra de día y de noche, como dice en Josué 1:8. Y pues todo lo que nosotros hagamos o emprendamos va a tener éxito y vamos a ser prósperos. Esta es palabra del Señor. Así que tenemos que seguir leyendo la palabra, aunque estemos confinados, tenemos que seguir
viendo las prédicas que se están pasando de forma digital y pues congregarnos de esta manera. Entonces, hay una lectura que les voy a sugerir para que ustedes la lean en la casa, solo para que profundicen un poquito más con este tema de la fe, que es Hebreos 11, del versículo 1 al 39. Ese léanlo en la casa para que puedan profundizar un poco más de lo que estuvimos haciendo como introducción ahorita con el tema de la fe. Pero hoy me quiero concentrar en Hebreos 11:27, que es parte de lo que ustedes van a leer cuando lean a profundidad esto. Dice que por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Sí? Y en Hebreos 11:29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Así que el versículo que nos está diciendo aquí en el 27 y en el 29, que dice que por fe salieron de Egipto y por fe pues cruzaron el mar rojo. Mil disculpas por los ruidos, ustedes saben pues que aquí estamos transmitiendo desde la casa, ¿verdad? Y pues aquí en el día los perritos a veces ladran. Mil disculpas, mis amados, gracias por su comprensión. Y bueno, pues como les decía, aquí en Hebreos, pues lo que me quiero concentrar o centrar es que por fe salieron de Egipto y por fe pasaron y cruzaron ese mar rojo, y los egipcios cuando pasaron fallecieron ahogados. Entonces, a través del mar rojo es en donde nos vamos a centrar en esta prédica del día de hoy, que está en Éxodo 14, de los versículos del 1 al 31. Así que vamos a ir escudriñando poco a poco estos versículos y vamos a ir dándole cabida y atención pues a este tema que le hemos puesto, que estamos a un paso del milagro, ¿sí? Entonces, mis amados, vamos a comenzar. Si me pueden seguir en su casa con sus Biblias, ¿sí? Yo aquí la tengo en digital y la tengo también en la impresa, ¿verdad? Y aquí están pues, las notas y todo, como les digo, hay que estar leyendo la palabra todos los días. Bueno, vamos a ir leyendo y escudriñando aquí un poquito y vamos a ir haciendo algunas reflexiones para que vean hacia qué nos está trayendo hoy el Señor como palabra y como ese bocadillo que nos va a dar, que nos va a llenar, nos va a dejar nítidos para esta semana. Bueno, en Éxodo 14, versículo del 1, vamos a empezar a leer. Hoy tal vez si me tardo un poquito más del tiempo pues, que hemos estado haciendo, pues les voy a agradecer que sigan pues, en permanencia y que pongan mucha atención porque hoy traemos un tema que yo sé que es de muchísima bendición para todos. Así que gracias por su tiempo, gracias por conectarse, gracias por comentar, ¿verdad? Aquí en los espacios, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir ahí pues subiendo más videos, subiendo las prédicas, subiéndoles material para que ustedes puedan seguir fortaleciéndose y continuar ahí creciendo su relación con el Señor. Bueno, Éxodo 14, versículo 1, dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, versículo 2, y voy así leyendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra en el desierto, los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Pues aquí vemos nosotros pues, que el Señor da instrucciones claras y precisas, y Él siempre tiene un plan y tiene un propósito. Pero lo que tenemos que hacer nosotros cuando oramos todos los días, y de verdad yo no sé por qué a muchos les cuesta tanto orar. Orar es tener un diálogo
pues como tenemos con cualquier otra persona, solo que con Dios. Entonces, la palabra dice que vayamos a nuestros aposentos, ¿verdad? Nuestro cuarto, a ese rincón donde nadie nos moleste, cerramos la puerta, que no haya ningún ruido y que nos pongamos eh, en conexión con el Señor. Tenemos esa bendición porque en el pasado, pues, para que la gente pudiera saber qué es lo que Dios estaba diciendo, lo hacía a través de los profetas. Cuando Jesucristo bajó a la tierra, pues Él vino a cortar esa situación y a dejar esa conexión directa con el Señor. Pues nosotros tenemos ese gran privilegio de que quizás no lo hemos visto al Señor de una forma material como lo vieron pues, todas las personas que convivieron con Jesucristo en ese tiempo, pero nosotros tenemos esa conexión que ellos no tenían hasta que el Señor murió en la cruz por nosotros y que ahora nos podemos conectar directamente con el Señor en espíritu. Entonces, la oración no es solo pedirle cosas al Señor. La oración es una relación íntima que nosotros tenemos con Dios. Es platicar con Él, abrir nuestro corazón. Él ya sabe todo, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos, que abramos nuestro corazón de forma sincera, de forma amorosa, y le contemos cómo nos sentimos, qué estamos pasando, qué situaciones están alrededor de nuestra vida, qué quisiéramos hacer, lograr, tener, cómo nos sentimos, cómo quisiéramos sentirnos. ¿Sí? Entonces, el orar pues, es tener una relación con el Señor. Y de verdad, a veces uno pasa hasta una hora, hora y media orando por las peticiones que recibimos, más las peticiones que tenemos nosotros, pues propias y de nuestra familia, y se pasa el tiempo orando, orando, orando y pidiendo, pero no solo es pedirle al Señor. Saber orar, pues conlleva muchísimas cosas. Hay que alabarle al Señor, hay que darle gracias, como dice su palabra, y luego hay que pedirle, y luego hay que tener un espacio en el que nosotros nos callemos, nos quedemos en silencio para estar atentos si el Señor nos habla o ponernos a leer la palabra, pidiéndole al Señor discernimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos ilumine y el Señor responde a través de su palabra también. Entonces, orar es algo que nosotros tenemos que hacer no solo como que si fuera un rito, sino que realmente es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida para mejorar nuestra relación con Dios y estar conectados con Él. Por ahí dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, entre más nos juntemos nosotros con el Señor, pues obviamente vamos a ir transformando más y más y más nuestra vida, porque todos nosotros, ¿verdad? Incluyéndome, ¿verdad? Que no solo es que estoy al frente y que estoy predicando, no quiere decir de que no me equivoco, que no cometo errores, todos estamos atravesando muchísimas situaciones, muchísimas cosas que estamos pues pasando y que nos hacen pues a veces sentir mal o que nos ponen tristes o que nos preocupan, o sea, somos humanos, confiamos en el Señor, todos estamos rotos, pero tenemos que confiar que el Señor nos está rehaciendo, ¿verdad? Porque cuando llegamos a la vida con el Señor, dice su palabra que nueva criatura somos. Entonces tenemos que confiar en el Señor y regresando al tema que les decía, pues Él tiene un plan y tiene un propósito, entonces tenemos que saberlo escuchar. Pues obviamente Moisés, aquí él tenía algo que no tenemos nosotros, es que Dios le hablaba audiblemente, hasta se le presentaba, pues tal vez no físicamente, ¿verdad? Pero sí en su esplendor, ¿verdad? Entonces, pues obviamente Moisés tenía una relación diferente que nosotros y que le hablaba a Dios audiblemente, pero pues así como le hablaba a él, nos habla a través de las escrituras y a través de muchísimos factores. El Señor habla, da direcciones y hay que hacer caso. Entonces, mis amados, a ver, entonces, sigamos leyendo el versículo 5, dice, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo, dice, ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, dice, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto como oficiales sobre ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y el rey de Egipto
y persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte, dice. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pijahiribot, frente a Baal-Zephón. Entonces, el Señor siempre cumple lo que dice, ¿verdad? El Señor le había dicho a Moisés de que iba a endurecer el corazón del faraón, y lo estaba haciendo, hizo que cambiara de parecer, ya que el pueblo había salido, y que él se iba a glorificar a través de Faraón y de su ejército. Obviamente, pues está diciendo aquí que tiene un plan y él sabe por qué está haciendo las cosas. Versículo 10 dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos, iban atrás. Y miren esta parte que aquí estoy subrayando, que es algo que vamos a centrarnos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ahorita nosotros estamos pasando por unas grandes pruebas, unas grandes situaciones. Y no solo es el virus que anda, es toda la crisis que viene detrás de este virus que pues llegó a nuestra vida hace un mes, 2 meses, y que nos tiene en esta situación. Está destruyendo hogares porque la gente adentro de su casa ya no se aguantan en familia, por el mismo confinamiento. Mucha gente ya está perdiendo los estribos porque no saben qué hacer en su casa, están encerrados todo el tiempo, o salir muy poco, que no pueden hacer todas las actividades que hacían de forma rutinaria. En sus cabezas le está creando cierta confusión. Mucha gente está teniendo miedo por la situación que está pasando, ¿verdad? Con la enfermedad, con la familia, con los niños pequeños, con los ancianos, ¿verdad? Personas más vulnerables con este asunto, con la salud, con el tema económico, ¿verdad? La gente tiene muchísimo miedo, muchísima aflicción, y pues se lo digo porque en las peticiones de oración que recibimos todas las semanas, pues antes era salud, economía, antes del COVID, y ahora pues con el COVID es economía, problemas matrimoniales, conyugales, y después salud. O sea, cambiaron la prioridad incluso hasta las peticiones. Entonces aquí dice, los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces ahorita esta situación que el Señor está permitiendo, así como permitió en este momento, estamos leyendo que le pasara a Moisés y al pueblo de Israel, pues este virus también, obviamente no hay nada que no pase en esta tierra sin la venia de Dios, ¿verdad? Sin el permiso. Entonces, Él tiene un propósito, tiene un plan, y estoy seguro que es como esta palabra que dice que es para glorificarse. Pero aquí dice que ellos tuvieron miedo y clamaron al Señor. Muchos ahora se están convirtiendo al Señor, muchos están regresando al redil nuevamente, que se habían apartado del Señor. Hay algunos que todavía tienen el corazón duro, ¿verdad? No quieren escuchar acerca del Señor. Seguimos orando por ellos. Pero aquí dice que clamaron al Señor. Entonces, muchísimas personas alrededor del mundo, pues como les digo, están volteando a ver nuevamente a Jesucristo, o están volteando a darle esa oportunidad que no le habían dado al Señor por ese miedo y ese clamor, así igual que pasó con este pueblo. Y miren lo que dice en el versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Miren lo que la gente está diciendo aquí. ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? La gente siempre quiere regresar a la vida pasada. Entonces tenemos que entender que hay cosas que son necesarias en nuestra vida que tenemos que cambiar. Todas las cosas son para bien, dice Romanos 8:28, a quienes amamos al Señor. Entonces la vida ya no va a ser igual después de este COVID. La vida ya no fue igual después de esa gran depresión del 29. La vida ya no fue igual después de todas y cada uno de los acontecimientos que han ido pasando en nuestras vidas y en la vida de nuestros antepasados. Entonces, mucha gente está diciendo, no, que nuestra vida como era antes del COVID. No, hay que pensar aquí. Miren, la gente preferían quedarse en Egipto y morir como esclavos a que el miedo que les empezó a dar las dudas y demás en sus cabezas de morir en el desierto. Dice en el versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios,
porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Miren la gente cómo es a veces, ¿verdad? Sabiendo que incluso esta gente había visto a, a Moisés, esa relación que tenía, cómo el Señor hablaba y cómo oraba a través de él. Y la gente todavía aquí pensando y renegando en regresar a su vida pasada y quedarse como esclavos. Realmente nosotros tenemos que pensar que hemos sido esclavos del tiempo, hemos sido esclavos de las deudas, hemos sido esclavos de vicios, hemos sido esclavos incluso hasta de nuestro mal carácter o de la programación mental que pues tenemos desde que somos pequeños. Y el Señor nos trae libertad. Y miren la gente lo que está haciendo aquí. Entonces la mayoría ve las pruebas y las tribulaciones y comienza a renegar. Y eso es ahí donde tenemos que tener nosotros cuidado. La gente comienza a reclamar, comienzan a dudar, comienzan a que el miedo comience a entrar en sus vidas y que les perturbe su cabeza, ¿verdad? Su mente, y dejan de creer en el Señor. Eso es lo primero que pasa. Y la palabra dice que nosotros vamos a ser probados y que somos llevados al matadero todos los días. Entonces está escrito que tenemos que pasar por tribulaciones, está escrito que tenemos que pasar por situaciones que nos van a poner a prueba, que el Señor nos va a probar, el Señor va a hacer cosas también para glorificarse y para mostrarnos cuán grande es, porque muchos todavía no le creen. Miren que dice el versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. ¿Cuántas veces hemos leído esto en la palabra? Y dice: y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. ¿Vieron esto que está diciendo acá? No temáis, estad firmes, mantenernos firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Versículo 14. El Señor peleará por nosotros o por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Versículo 15. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí?, le dijo Dios. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Entonces miren aquí algo que vamos a hablar. Primero dice no tener miedo, no temáis. No tenemos que tenerle miedo al virus, ni que va a haber una guerra, ni que vienen problemas económicos, y que ahorita no tengo ventas, y que me despidieron o me pueden despedir, que no tenemos que comer, que la salud, que no démosle cabida a la duda, porque la duda puede llegar a tener tanto poder como la fe, porque es en qué creemos. Por eso empecé a leer en la introducción antes de la palabra sobre la fe. ¿En qué estamos creyendo nosotros? ¿Estamos creyendo a Dios o estamos creyendo todas las mentiras del enemigo? Porque es cierto, son cosas que están pasando, pero aquí está escrito que nada nos va a pasar. Dice: no temáis y estad firmes, mantengámonos firmes. Y veremos, aquí como dice la palabra, la salvación que el Señor hará hoy por nosotros. Así que si nosotros tenemos fe, si nosotros confiamos en el Señor, este virus y estas situaciones y crisis que estamos viviendo, que estamos empezando a experimentar y muy probablemente se van a poner peor. Y no es por ser pesimista ni querer meter miedo, no, es ser realista y ver las situaciones como son, y que la palabra dice que vamos a ser atribulados, que vamos a ser puestos a prueba, porque aquí vamos a ver realmente quién es trigo y quién es cizaña, quién realmente es hijo de Dios y quién no. Entonces aquí vamos a ser puestos a prueba, nos van a sacar lo mejor que tenemos de nosotros, nos van a hacer más fuertes, nos van a fortalecer, como hemos leído en la palabra, en otras prédicas que hemos dado, pues que es también estas situaciones que pasamos para poder consolar y exhortar a otros que están pasando por esta situación. Pues todo tiene un propósito. Entonces creámosle al Señor, porque si nosotros no tenemos miedo, confiamos en Él, estamos firmes, vamos a ver la salvación. Ese virus y esas cosas que estoy diciendo no te van a tocar en tu vida. Pero si le damos cabida a la duda, puede que muchas cosas comiencen a llegar porque nosotros mismos abrimos esa puerta. ¿Verdad? Nuestra mente abre la puerta a no creerle al Señor y le damos cabida a esas cosas que se pueden llegar a ser realidad. Entonces tenemos que estar callados, como dijo aquí, para que nosotros veamos cómo pelea el Señor con nosotros, pero también dijo el Señor que no que toque Moisés clamaba, sino que le dijera a la gente, ¿verdad? Los hijos, así como les digo yo hoy a ustedes, pónganse en marcha, ¿sí? Pongámonos a trabajar. Entonces el Señor va a pelear todas nuestras batallas, pero a nosotros nos corresponde ponernos en marcha.
accionar, ¿sí? Trabajar, ponernos a hacer algo, confiando en el Señor y creyéndole ciegamente y sin dudar. Versículo 16 dice, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Entonces aquí vemos que el Señor nuevamente vuelve a dar instrucciones, ¿sí? Claras y precisas. Vamos a verlas así de forma detallada. La primera le dice, levanta la vara, ¿sí? Las palabras hebreas shevet y matesh son las que con más frecuencia se traducen como vara y bastón. Shevet tiene significado de bastón, palo, vara para apoyarse y también se traduce como callado. Los usos que tienen las varas o los báculos, ¿verdad? Se usaban pues en ese tiempo para apoyarse como defensa o protección, para castigar a los niños, ¿verdad? Cuando no hacían caso, así como se le da paleta ahora, a los esclavos y a otros que no hacían caso también, para trillar, para varear los olivos, y en los pastores también pues usaban el cayado para dirigir al rebaño, dominarlo y ayudarlo. Entonces cuando viene aquí y le dice levanta tu vara, lo que nos está diciendo, lo que significa es que está diciendo a Moisés que levante su vara, que confíe en el Señor, ¿sí? Que Él es el que lo está guiando, que Él va a guiar a todo ese pueblo como pastor en ese momento que estaba trabajando, digamos, o sirviendo, sin serlo, ¿sí? Él estaba guiando a ese pueblo que pasara por esas aguas. Y entonces le dice que levante eso. Entonces aquí lo que estaba demostrando Moisés era que él se apoyaba en el Señor y que él sería, o sea, Dios, Jehová, sería quien sería el encargado de hacer el milagro, no Moisés, ¿sí? Eso significa que haya levantado la vara, decir, Señor, yo confío en ti, el que ahora eres tú, ¿sí? A eso se refiere. La segunda instrucción dice, extiende las manos y divide el mar, ¿sí? La Reina Valera del 60, miren qué dice en Deuteronomio 8:18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? De la crisis económica que viene, del virus que ya vemos que no es tan mortal, ya vimos que lo que es más es un confinamiento y es un tema más a nivel económico que nos va a afectar. Entonces, aquí dice que el Señor nos da el poder a través de Él, pues nos da a nosotros el poder para hacer las riquezas. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer aquí es extender esas manos, levantar esa vara, decirle, Señor, el que oras eres tú. Tú eres el que haces el milagro y el que lo va a hacer. Yo me voy a poner a trabajar, yo me voy a poner a hacer lo que a mí me compete, dividir ese mar, hacer las acciones que tú me estás pidiendo que yo haga, ¿sí? Pero confío en ti. Primera de Corintios 12, versículos del 4 al 6 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando del Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, que puede ser un ministerio apostólico, un ministerio profético, evangelista, maestro, ¿verdad? Pastor. Pero dice que el Señor, o sea, Dios es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, dice. Pero no es el mismo, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas, en todos. Entonces aquí nos está diciendo que el Señor nos da dones, nos da talentos, Él nos da el poder de hacer riquezas y de hacer las cosas, pero que Dios es uno y que de Él vienen las cosas y que Él es quien hace que todas las cosas sucedan. Entonces tenemos que levantar esa vara, ¿sí? De una forma simbólica y decirle al Señor, Señor, yo confío en ti, tú eres el que va a abrir ese mar. Entonces, el Señor nos manda a accionar, como les estaba diciendo, a movernos, a hacer algo. Dios lo que quiere es que nosotros nos movamos, no nos quedemos sentados, pidiéndole, sí, Señor, yo tengo fe, yo sé que tú vas a hacer. O sea, el Señor va a hacer el milagro, pero estamos a un paso de que el milagro suceda, porque necesitamos movernos. Si yo me quedo aquí y no doy ese paso de creerle a Dios, las cosas no van a pasar, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en eso. Cuando la Biblia dice que una persona levanta las manos, se refiere a que está en disposición de recibir ánimo y fuerzas
y que está listo para hacer algo. Miren lo que está diciendo acá. Cuando dejamos caer las manos, se refiere a que es una persona cansada, que está desanimada, que está triste y que ha perdido la esperanza. Entonces yo no sé cómo estás tú en tu casa hoy, cómo has venido estando en estos días, en este tiempo de confinamiento, en estas pruebas. No sé si estás levantando las manos, estás pidiéndole al Señor ánimo, fuerzas y estás listo para hacer algo, o ya te cansaste, ya perdiste la esperanza y estás ahí tirado esperando que de verdad alguien te ayude y pase algo sobrenatural para creer. Entonces, tenemos que creerle al Señor y tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ponernos a accionar. Dios hace los milagros, pero nosotros tenemos que movernos así como le dio las instrucciones a Moisés. Versículo 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en toda su caballería. Versículo 18. Entonces sabrán los egipcios que yo, el Señor, el que estaba hablando en ese momento, ¿sí? Que yo, Señor, el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Entonces aquí vemos que el Señor tenía un propósito, ¿sí? Doble propósito, por el cual estaba permitiendo que sucediera esta persecución, este dolor, esta angustia, este miedo que estaba experimentando el pueblo en ese momento. Uno era demostrarle al pueblo que el Señor es el único, que de Él proviene todo y que Él es el poderoso, Él es el que creó todo. Primer propósito. Segundo, dejar humillado a Faraón y a su ejército, demostrándole que Dios es quien pelea todas las batallas y que Él nadie le va a ganar. ¿Sí? Veamos esta parte entonces. En el versículo 19 dice, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso en la parte de atrás, ¿sí? Y vino a colarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, el mismo ángel, ¿no? Era como una nube. Y estaba la nube junto con las tinieblas, dice, sin embargo, de noche alumbraba Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. O sea, que el Señor, a pesar de que estaban uno aquí, el otro acá, y nos dividía, se quitó el ángel, se pasó atrás, se volvió una columna de humo que disipó aquí las cosas, que no hacía que viera uno al otro lado. Estaban casi que pegados a la par y no permitió que uno hiriera al otro durante la noche. Miren, el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, aunque no lo crean. El Señor tiene ángeles que pone a cuidado nuestro, ¿verdad? Protegernos, nos ponen ahí a tener ese cuidado de protegernos de cualquier cosa que venga, nos ayudan. Pues el Señor pone a su disposición todos sus ejércitos que tiene para cuidarnos. Así que cuando nosotros oramos y le pedimos de verdad al Señor que ponga un vallado de ángeles fuera de la casa, que lo ponga aquí dentro de la casa, que cubra la iglesia, que cubra a tal hermano, que cubra. El Señor de verdad tiene millones de ángeles. Tiene muchísimo más ángeles que personas en este mundo. Y entonces los pone para que nos sirvan a nosotros, para que nos cuiden y nos protejan. Miren cómo es el Señor. Vean cómo es. Y a veces uno, con sus acciones, lo que hace sería que el Señor hiciera todo lo contrario, pero el Señor nos ama tanto, que Él también sabe cómo somos, que Él nos cuida y pone ángeles como en este momento y no permite que el mal llegue hasta hacernos tanto daño, así como pasó con Job, que cuando subió el enemigo a decirle que lo entregara, le dijo que le podía quitar todo, pero que no tocara su alma. Entonces siempre el Señor va a tener cuidado de nosotros y Él pone los límites. Y Él sabe hasta dónde, porque Él nos va a poner a prueba, porque tiene un propósito. El Señor siempre cuida de nosotros, como les decía, y jamás estamos solos. Versículo 21. Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, oigan lo que dice aquí, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron
por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces miren lo que hizo. El Señor hizo el milagro delante de todos, y así hace todos los días milagros en nuestra vida. Nos levantamos, tenemos que comer, podemos estar pasando situaciones, pero el Señor tiene cuidado de nosotros, y esas situaciones, ya dice la palabra que nosotros en el Señor somos más que vencedores. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Estas pruebas van a pasar, tienen una fecha de caducidad, no son para siempre. Una palabra dice que esas tribulaciones no son eternas. Entonces tenemos que confiar en el Señor y dejar que todas nuestras cargas, echarlas sobre el Señor, como dice su palabra, confiar en Él, no estar afanosos o ansiosos, como dice la palabra, más bien echar pues todas nuestras peticiones y cargas, ¿verdad? En oración con acción de gracias, como dice la palabra. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice que el Señor obró por medio de ese gran viento y abrió el mar. Hizo ese gran milagro en frente de todos. Vean ahí esa parte. Entonces, si nosotros nos damos cuenta con esto, el Señor es tan maravilloso que Él no necesita de nadie, Él no necesita de ningún ser humano, no está ayuda de nadie, pero a Él le encanta hacernos partícipe de las cosas. Entonces, ¿por qué le puse yo a este tema, a este mensaje de hoy, a un paso del milagro? Porque el que obra y hace todo es el Señor, pero nos pide que nosotros hagamos el levantamiento de la vara, que hagamos que ese mar se divida y que demos ese paso, creyéndole al Señor que las cosas van a suceder. Versículo 23, pues entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos, dice el faraón, sus carros y jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Sembró, miren esa confusión, o sea, la puso en la mente de la gente, de estos egipcios. 25. Y entorpeció la rueda de los carros, hizo que fueran más lentas, que no fueran hacia donde tenían que ir, e hizo que avanzaran con dificultad. Miren lo que hace acá. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Miren lo que dijeron los egipcios aquí. Entonces, el propósito de Dios de demostrarle a su pueblo de que Él es el único Dios y que es el más grande y que Él pelea sus batallas, lo hizo frente de sus ojos. Y se glorificó en los egipcios, demostrándoles que Dios pelea las batallas por su pueblo. Y los que entraron en temor fueron los perseguidores. Así que no tenemos que tener miedo a la situación que estamos pasando. El Señor va a entorpecer ese virus, el Señor va a entorpecer esos problemas económicos, va a entorpecer esas situaciones que estamos viviendo en la casa, con la pareja, con muchos que están ahí con ese rollo de quererse divorciar o separar, que no saben qué hacer con un hijo, o no saben cómo tratar un vicio y todo. Aquí el Señor dice que si nosotros le creemos, Él va a pelear esa batalla y que va a meter confusión en esos enemigos que nos están persiguiendo. 26. Entonces el Señor dijo a Moisés, le volvió a dar la instrucción: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó a la mar a su estado normal. Y los egipcios, al huir, se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos, dice. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha e izquierda. Vuelve a repetir lo que hemos leído. Entonces, como les digo aquí, el Señor vuelve a dar esas instrucciones. Él obra por medio de nuestras acciones, ¿sí? Si hacemos lo que Él nos manda hacer en el tiempo que nos manda hacer las cosas. Versículos 30. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 31. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió del Señor o al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo.
Miren todo lo que tenía que pasar. El pueblo, la gente a veces es tan incrédula que a veces le pasan tantas cosas y aún así no abre su corazón, no se dobla las rodillas, no se postra delante del Señor a pedirle perdón, a darle gracias por todo lo que tenemos y logramos, porque no somos nosotros, como les leí, no son nuestros dones, nuestros talentos, nuestro IQ mental, todo eso que logramos, el dinero que vamos a hacer, no es eso. Es Dios quien lo hace para nosotros, para que también nosotros bendigamos a otros, porque Él nos usa, porque aquí dice, después de todo esto que hicieron, creyeron en el Señor entonces, ¿verdad? Y en Moisés su siervo. Pues mucha gente a veces no cree, muchos están haciendo memes de algunos ministros que por qué no hacen las jornadas para hacer sanidades, por qué no hacen milagros para que haya dinero y no haya escasez y demás. Entonces no se trata de poner a prueba a la gente, no es poner a prueba al Señor de probame a ver si de verdad existís y yo te creo, no, es que nosotros con nuestro corazón realmente seamos humildes, doblemos rodillas y nos pongamos a cuentas con Dios y de verdad le digamos, Señor, todo lo que viene de ti. Nosotros no podríamos hacer nada si no es por ti. Todo lo que tú has hecho es un milagro. Lo que yo esté vivo hoy es un milagro. Las situaciones y los problemas que están pasando, muchas son pruebas y otras, si no es que la gran mayoría, son resultados de actos y decisiones que hemos tomado mal sin haber consultado a Dios primero. Entonces son los resultados y las consecuencias de orar mal, de equivocarnos y no meter a Dios en la fórmula, en la ecuación, como hemos dicho siempre. Entonces, aquí, pues el Señor utilizó toda esta situación para, pues obviamente, hacer ese doble propósito, deshacerse de Faraón y pues ser glorificado frente a Faraón y los egipcios, y por otro lado, pues demostrarle a su pueblo que Él es el único Dios, ¿verdad? Que Él es el único, entonces hasta ahí creyeron, ¿sí? Entonces hay que confiar en el Señor, no tenemos que esperar a que pasen cosas así para que de verdad le creamos al Señor o que nos pasen cosas muy difíciles, como me dio, fuimos llamados a ser atribulados y por ser puestos a prueba. Entonces no esperemos a que pasen peores cosas, porque dice la palabra que los que son hijos del Señor, aunque sean tuertos o mancos, van a regresar al Señor. O sea, está diciendo que vamos a pasar por cosas muy difíciles, pero que igual vamos a regresar. Entonces regresemos al camino del Señor. Confiemos en Él. Veamos con nuestros ojos realmente espirituales cómo Él nos libra todos los días del enemigo y nos va a librar de estas pruebas que estamos viviendo hoy, porque no son para siempre. Él nos va a librar de las acechanzas del enemigo, no nos va a dejar caer, como dice la canción de Julio Melgar, sus cuerdas de amor, ¿verdad? Él no nos va a dejar caer, Él siempre tiene cuidado de nosotros. Aunque nos sintamos que ya no podamos más, sigamos confiando en el Señor. Recordemos esta historia que les quería leer hoy y que pues tal vez me excedí un poquito más del tiempo que normalmente trato de hacer, que son esos 30 minutos. Pero recordemos esa historia que el Señor pues nos trajo hoy a leer, ¿verdad? Ver cómo llevó al enemigo, ¿sí? a morir en ese mar, cómo hizo pasar esta situación para que su pueblo realmente le creyera. Esto que está pasando tiene un propósito del Señor y no es destruirnos, es que nosotros clamemos a Dios, que accionemos, ¿verdad? Que doblemos rodillas, regresemos a Él, confiemos en Él y Él se va a glorificar en estas cosas. Va a salir el Señor siempre avante porque Él tiene un propósito. No seamos como Tomás, ¿verdad? Aquel discípulo que no creía, a pesar de que convivía con Jesús y vio todos los milagros que Él hizo. No creía que Él haya resucitado, ¿verdad? Hasta que le tuvo que decir Jesús en Juan 20:29, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste, dice. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, todos los demás que sí creyeron. Entonces, hasta Tomás, que vivió con Jesús, vio los milagros, comió con Él, durmió con Él, compartió con Él, experimentó con Él, no creía. Imagínense, aquí está diciendo el mismo Jesús en Juan, que bienaventurados todos los que vemos, los que no vemos y creemos. Entonces, sigamos confiando en el Señor, sigamos creyéndole al Señor. Y pues quiero aprovechar este tiempo ya para irme despidiendo,
a ti, pues que si me estás viendo y que todavía no conoces al Señor, pues te lo quiero presentar. El Señor está con amor esperándote de que tú permitas abrir tu corazón y que Él entre a convivir contigo y que seas transformado en esa nueva criatura. Si quieres aceptar al Señor, haz conmigo esta oración. Repite conmigo estas palabras. Señor mío, Dios mío, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque diste tu vida hace 2020 años y clavaste todos los pecados y todos mis errores en esa cruz. Derramaste tu sangre para regalarme la vida eterna por amor y por gracia. Gracias por permitirme poner mi nombre en el libro de la vida y te acepto, Señor. Y yo sé que tú eres el único Dios y te pido y te invito a que entres a vivir en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y para todos aquellos que ya conocieron al Señor, lo aceptaron, pero por alguna razón se alejaron, pues te hago nuevamente la reflexión de la palabra que tuvimos hoy. No esperes a que pasen cosas peores. No esperes a que lleguen algunas situaciones más difíciles a tu vida. Y de verdad, el Señor, como dice, a sus hijos, ¿verdad? Los vuelve a traer, aunque sean tuertos o mancos. Entonces no esperes a llegar a eso. Regresa al Señor, dobla tus rodillas y dile: Señor, perdóname, me equivoqué, me alejé de ti, tú realmente nunca te has olvidado de mí, tú nunca te has alejado de mí, quien me aleja de ti soy yo y mis pecados, perdóname, Señor. Es tiempo que nos cuentas. Y para todos aquellos pues que siguen luchando, que siguen buscando el Señor, que siguen leyendo esta palabra, ¿verdad? Que leímos hoy, que vimos aquí en Éxodo 14, ¿verdad? Sigamos buscando al Señor, sigamos creyendo, sigamos doblando rodillas, aunque estemos solos, a veces en la casa la familia no apoya en algunos, entonces sigamos nosotros metiéndonos en el Señor, buscando al Señor, porque el Señor va a orar. El Señor hace milagros todos los días que a veces pasan como que si fueran algo normal. El Señor va a obrar, el Señor va a utilizar, así como pasó en esta historia, esto que está pasando para glorificarse y para mostrarle a muchos pues que Él es el único y verdadero Señor. Así que pues fue un gusto haber compartido contigo este tiempo. Nuevamente felicidades a todas las mamitas, ¿verdad? Felicidades a mi esposa, que pues es mamita, ¿verdad? Con nuestro bebé Ian, ¿verdad? Ya no tan bebé, ya, para los 4 años. Bendiciones a todas las mamitas que están viéndonos, que el Señor de verdad las siga cuidando, protegiendo. Gracias por pues ser instrumento del Señor para traer vida, por todo lo que nos han dado, ¿verdad? Saludos a mi mamá, ¿verdad? La bendigo en el nombre de Jesús. A mi suegra también, en el nombre de Jesús la bendecimos. A mis abuelas, perdón. Y pues a todas las mamitas que están hoy celebrando. Entonces, a ti que estás en la casa, a ti y a tu familia, quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, haber compartido conmigo esta palabra que el Señor pues puso en el corazón para compartir. Y espero verte el próximo domingo con otra palabra que el Señor nos traiga. Y sigan pendientes de lo que subimos. Programa sustentado los miércoles, los martes de oración y ayuno. Únanse a nosotros. Ya les he dicho yo en los lives, que nos comenten, que nos escriban aquí abajo qué les parecen las prédicas, qué les parece el material, y que nos digan si quieren que sigamos pues haciendo material nuevo, qué les parece lo que hemos hecho, y si quieren que hagamos un Facebook Live para que oremos juntos y podamos ir haciendo pues el proceso de oración y vean cómo se debe orar correctamente. Claro que a veces no sabemos orar. Entonces, pues aquí estamos para apoyarles, ¿verdad? Como les he dicho, si no tienen una casa, pues Pasión por la Verdad del Evangelio puede ser tu casa segura. Y pues es una bendición haber compartido con ustedes. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo en los próximos programas entre semana. Cuídense mucho. Bendiciones.